Ya, muy bien. Entonces, vemos cómo Mutsuhito, ¿ya? Que es perteneciente a la era Meiji, entra en escena, ¿ya? Entonces, se lleva a cabo una guerra civil en Japón, ¿ya? Una guerra civil en Japón. ¿Qué quiere decir una guerra civil? Que es un enfrentamiento que se da entre los mismos pobladores, ¿no? Entre los mismos, digamos, entre las mismas, eh, entre las mismas personas que pertenecen a una misma, ¿no? A una misma, civilización o, nación, ¿ya? Entonces, en esta guerra civil, ¿ya? Los Tokugawa fueron derrotados cuando intentaron conquistar Kioto. Bueno, Kioto, habrán escuchado, es otra ciudad también de Japón, ¿ya? Kioto. Más tarde se produce la rendición de Yoshinobu. Recuerden que Yoshinobu, a ver dónde está. Recuerden que Yoshinobu, ajá, acá está. Recuerden que Yoshinobu, ¿ya? Estaba en el cargo por parte de la dinastía Shogun, ¿ya? Y obviamente él no iba a dejar el poder. Sin embargo, Yoshinobu se rinde ante, ¿no? Ante el poder de Mutsuhito, ¿ya? Y al final se firma la capitulación Hokkaido. Ya, a ver, vamos a subrayar esto, ¿ya? La capitulación Hokkaido. ¿Qué es una capitulación? Es un documento mediante el cual un emperador, ¿no? Admite su rendición, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Muy bien. Entonces, vamos a repasar el gobierno del emperador Mutsuhito. Dice, fue el artífice de la industrialización. Ajá, esto es importante, chicos, ¿ya? Fue el artífice de la industrialización. Y la industrialización en este tiempo es importante, chicos, porque con la industrialización eh, se logra mayor desarrollo, sobre todo en esta época, en una época de cambios, eh, en una época en la que crece, ¿no? Ese tipo de industrias, ¿no? Y ese tipo de industrias aseguran una mayor prosperidad para los países, ¿ya? Ujú. Entonces, dice, la llamada era Meiji, ¿ya? Manifestó manifestó su empeño en las reformas. Claro, los Meiji eran una familia que no estaban conforme de cómo gobernaba el emperador, ¿ya? Perteneciente a los shogun, ¿ya? Entonces, se aplicaron una serie de cambios, ¿no? Se aplicaron una serie de cambios. Y vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Dice, Mutsuhito, luego de ser declarado emperador, inició una serie de reformas. ¿Con la finalidad? ¿Con qué finalidad? De terminar con el poder del shogunato, ¿ya? Y por ejemplo, una de las reformas, ¿ya? Una de las reformas es esta, abolir el feudalismo. Recuerden que el feudalismo es un tipo de organización social propia ay, caracho, ¿ya? Propia de la Edad Media, ¿ya? Los europeos seguían en el feudalismo. Entonces, abole el feudalismo y el privilegio de los daimios, ¿ya? Y moderniza Japón. Moderniza Japón, ¿ya? Entonces, dichas reformas se basaron en cuatro puntos. Como ya habíamos dicho, desarrollo industrial, ¿no? Establecimiento de una monarquía constitucional. Ajá. ¿Qué significa una monarquía constitucional? Significa que hay un rey, sí, hay un rey, hay un emperador, pero este emperador tiene que seguir los consejos de un parlamento o de un congreso, por así decirlo, ¿ya? Se reorganiza la educación. Siempre la educación es el objetivo de los imperios, bueno, y de todo Estado, en verdad.
siempre la educación. ¿Por qué? Porque mediante la educación tú puedes influir en la población, ¿ya? Y bueno, se organizó también el ejército, ¿no? Y miren, con la era Meiji ya se permite, miren, se organiza el ejército bajo asesoría extranjera, ¿no? Lo que antes los japoneses no admitían, en esta era ya hay como que cierta apertura, ¿ya? Y bueno, promulgación de algunas leyes democráticas, tales como leyes que protegen la libertad de prensa, por ejemplo, ¿no? La libertad de prensa, la enseñanza escolar obligatoria, la prohibición del opio, la abolición de la pena de muerte. Miren, ven, la pena de crucifixión. En Japón te crucificaban. Bueno, en fin. Entonces, al final, la era Meiji se expande, ¿ya? Se expande por todo Japón. Y bueno, se desarrollan una serie de hechos. ¿Por qué? Porque al Japón tener mayor desarrollo, ¿ya? Va a necesitar materias primas. Y al necesitar materias primas, va a necesitar nuevos territorios, ¿no? Miren, subrayen esto, materias primas y nuevos mercados. Todo desarrollo industrial, chicos, trae como necesidad materias primas y nuevos mercados. ¿Por qué materias primas? Porque tú necesitas los insumos necesarios, ¿no? Tú necesitas los insumos para poder producir tus productos. Y una vez producidos, necesitas dónde venderlos. Entonces, como necesitas dónde venderlos, es que vienen conflictos, por ejemplo, con China, la guerra chino-japonesa de 1894-1895, y una guerra también con los rusos, ¿ya? Y el principal afán es la expansión territorial para poder tener ¿no? nuevos mercados y materias primas, ¿ya? Bien, chicos, entonces ustedes revisan aquí los antecedentes, ¿ya? Que están aquí, todos los hechos, ¿ya? Nosotros vamos a pasar a la resolución de preguntas, ¿ya, chicos? ¿Ya? Ajá. Presten atención a esto que dice aquí. En la era Meiji, los japoneses adoptaron de forma entusiasta las costumbres y estilos occidentales. Comenzaron a vestir trajes y a llevar sombrero de copa, dejarse bigotes y barbas. Bueno, esto es lo que trae también la apertura, ¿no? Cuando tú te abres a otro tipo de, ¿no? costumbres, hay influencia, pues, ¿no? Es como acá, pues, ¿no? Que se dejan influenciar y, pues, ¿no? Por el estilo, no sé, pues, no sea eh, de reggaetoneros, ¿no? O de cantantes de cierta música, el K-pop, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya, en fin. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas, chicos, ya que nos queda poco tiempo. Dice, a ver, dice, la pregunta uno. Antes de la revolución de los Meiji, dice, Japón adoptó una política exterior. Ajá, está hablando de una política exterior, ¿eh? Ya creo que la habíamos visto. Dice, caracterizada por, ya, en este caso, como bien menciona su compañero, ya, como bien mencionan en el chat, la respuesta vieron tipo sus maneras de ser y pues adoptaron. Exacto, Anthony, efectivamente. Es como acá, por ejemplo. Acá cuando, no sé, pues no, hay ciertas zonas donde se juntan a bailar chicos, no sé, pues no, esos bailes de K-pop o algo así. Porque bueno, les gusta y pues obviamente es una influencia inevitable, ¿no? Sí, sí, Anthony. Esta es lo que tú dices. Ya, muy bien. Entonces, aquí la respuesta es la C. ¿Ya? Rechazo a cualquier tipo de influencia extranjera. ¿Ya? Recuerden que los japoneses eran muy celosos con su cultura y no permitían ningún tipo, ¿no? de influencia. Bueno, antes de lo Meiji, ¿no? Antes de la era Meiji. O sea, y eso en parte era bueno, pero en parte también era malo. ¿Por qué? Porque al no tener tu apertura, no adquirías los conocimientos de las otras potencias, ¿no? Para la industrialización principalmente, ¿ya? Bien. Dos.
El primer tratado que firma Japón con una potencia occidental en el siglo XIX, ajá, ya. En este caso fue el tratado exacto, muy bien, el tratado Kanagawa, ¿ya? El tratado Kanagawa, ¿ya? Son nombres medio raros, pero bueno, eh, se van a acostumbrar. Ya, listo. Continuamos. La 3. China y Japón, en la guerra librada entre los años 1894 y 1895, se enfrentan por la posesión de... Ajá, eso es lo que estábamos viendo por acá. ¿Ya? ¿Ya? Ajá. La guerra chino-japonesa. ¿Ya? Aquí está la causa de la guerra. La posesión y control de Corea. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta, la respuesta es la opción D. Si marcaron la D, muy bien. Continuamos. Dice, en el contexto de la guerra ruso-japonesa, en el combate naval del 27 y 28 de mayo, Japón logra hundir la mayor parte de la flota rusa. Ajá. La respuesta a esta pregunta está aquí. Batalla naval de Tsushima. ¿Ya? O batalla de mar de Japón. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí la respuesta es la C. Si marcaron la C, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Ya. Continuamos. A ver. Ajá, muy bien, muy bien. Se han marcado las opciones que están saliendo. Muy bien. Inició las reformas de la era Meiji, la rápida industrialización y modernización de su sociedad. Nos referimos al gobierno del emperador. Ajá, y ahí está el popular, el guapísimo, el excelentísimo emperador Mutsuhito, ¿ya? Cuando ustedes tengan sus hijos, le van a poner de nombre Mutsuhito, ¿ya? Porque este emperador fue quien revolucionó Japón prácticamente. Ya, continuamos. Estados Unidos solicitó a través de una carta a Japón su apertura comercial a Occidente. Lo hizo a través del envío de un emisario llamado, ¿recuerdan? Matthew Perry, ¿ya? Matthew Perry, ¿ya? Muy bien. Continuamos. La 7. Dice, una de las consecuencias fundamentales de la revolución Meiji. Ajá. Vamos a ver. Dice, Japón logra dominar económicamente varios países europeos, el gran poder que causa... Ya, muy bien. Lo de señores feudales se descarta. ¿Por qué? Porque no es de la era Meiji. La era Meiji es contraria al feudalismo. Recuerden que el feudalismo es un sistema de organización de la Edad Media, ¿ya? La continuidad del régimen shogun, no, al contrario, la era Meiji marca el fin. Japón se convierte en potencia industrial del mundo. Ajá. Entonces, esa es la opción, efectivamente, la de Japón se convierte en potencia industrial, logra industrializarse. En ese tiempo, la industrialización era sinónimo de desarrollo. A ver, atención con la siguiente pregunta, ¿eh? Dice, hacer un programa político implica una renuncia deliberada, ajá, a ese cultivo de cualidades internas más elevadas y que tanto para una nación como para un individuo constituyen la supremacía de la razón sobre el impulso animal. Es el gran defecto de todos los estados triunfantes y su castigo permanece inalterable a la naturaleza. Este texto, escrito por Holson en 1902, muestra la preocupación del autor por el imperialismo en cuanto a... Ajá, este tipo de preguntas, chicos, ¿ya? Con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo, la Universidad San Marcos, ¿ya? A veces sorprende con preguntas de este tipo. ¿En qué sentido? Que son preguntas de análisis, son preguntas en las que uno tiene que hacer una inferencia, ¿no? Saber más o menos de qué quiere hablar el autor. Por ejemplo, dice, hacer un programa político implica una renuncia deliberada
a ese cultivo de cualidades internas. Ajá, cualidades internas. ¿A qué se refiere con cualidades internas? Es más, dice, cualidades internas más elevadas. Ajá, ya. Entonces, vemos que dice que hay una renuncia a estas cualidades, ¿no? O sea, para que tú puedas, ¿no? Para que tú puedas ser un imperialista, tienes que renunciar a ciertas cualidades internas, ¿no? Y dice, ¿y cuál es esa cualidad interna? La razón. O sea, para tú ser imperialista tienes que renunciar a la razón y darle paso al impulso animal, ¿no? Y miren, el autor lo pone como un defecto. El autor lo pone como un defecto. Entonces, uy, uy, ya, ya, listo, listo. No se preocupen, chicos, ya. Muy bien. Entonces, acá la opción, terminamos, ¿ya? La opción aquí es los problemas en lo moral, ¿ya? Pregunta C. Bien. En la 9, ¿ya? La opción correcta es la D, Estados Unidos y Japón, el Tratado Harris. Y la número 10 es la opción B. Ya, chicos. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Luego vienen las preguntas de extensión que ya estarán realizando en su cuaderno y lo suben a la tarea, al grupo de tareas. ¿Ya, chicos? Muchas gracias. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay tarea? Sí, ¿no? Sí, sí, en la parte final, justo lo que estaba comentando. Hay una actividad de extensión donde hay unas preguntas y un cuadro comparativo para que también hagan una línea de tiempo, ¿ya? Y una lectura Ya, sobre pues. el gobierno de Mutsuhito. ¿Ya, chicos? Muchas gracias. Disculpen los inconvenientes de hoy y nos estamos viendo la clase próxima, ¿sí? Gracias.